Buenas tardes, profesor. Mi, mi nombre es Reiner Duin Agüero Malpartida. Hoy me tocó exponer la actividad entregable para dos. Actividad entregable. En esto tenemos tres formas. Planteamiento del problema. Dos, matematización. Tres, presentación de resultados. En la situación contextualizada. Por ejemplo, la empresa MQ Solution SAC es una empresa de servicios generales especializada en implementaciones industriales y de construcción, con 20 años en el mercado nacional, además de contar con un personal técnico especializado en cada actividad que realiza, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a sus clientes. Estimado aprendiz, usted en este momento va a ser parte del personal de la empresa MQ Solution SAC, en la cual se le presentan situaciones que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Situación 1. En la empresa MQ Solution SAC es contratada para realizar las instalaciones eléctricas y contra incendio de 15 torres habitacionales en la zona de Huachipa, Atevitarte, Lima, para la cual se hace la planeación de la ejecución del trabajo con todas las medidas de bioseguridad y se estima que con 20 trabajadores se puede terminar la obra la obra en 25 días, trabajando 8 horas diarias. Después de 20 días de iniciado el trabajo, 4 trabajadores dieron positivo en la prueba rápida para el COVID-19, motivo por el cual se retiran del trabajo para su descanso médico. Si la obra se debe entregar en el tiempo previsto, entonces, datos. Cantidad de torres, aquí sacamos eh, el problema. Cantidad de torres son 15 pisos. Total de trabajadores son 20. Total de días que hay que entregar son 25. Las horas que trabajaban son 8 horas diarias. Trabajadores que se retiran 4. Sí, sí, buenas. Sí. ¿Cuántas horas diarias deben de trabajar los trabajadores que quedan? Trabajadoras 20 menos 4 te dan 16. Días 25 días. 8 horas diarias que hay que trabajar. Sería entonces 20 por 25 por 8, ¿no? Igual sería menos 4 trabajadores, sería 16 por 25 sobre X, mejor dicho sobre 8 horas diarias. 20 por 25 por 8 sobre 16 por 25. Igual sería 2 horas diarias que hay que trabajar de más. ¿Cuántas horas de trabajo diario se incrementó en los últimos 5 días? Días 25, 5 horas, se aumentó de horas 2 horas. X por 25 es igual a 5 por 10. 5 por 10 sobre 20, 5 por 10 sobre 25. Es igual a 2 horas más diarios trabajando. ¿En qué porcentaje se han incrementado las horas diarias de trabajo en los últimos 5 días? Horas 10, 2 horas. Porcentaje al 100%. X por 10 es igual a 100% por 2. X es igual a 100% por 2 sobre 10. X es igual a 20%.
¿Qué porcentaje de la obra se avanzó antes que se retiren los 4 trabajadores? Los trabajadores eran 20, quedaron 16. Porcentaje al 100%, si X es 100%. X por 20. 100% es igual a 100% por 16. X es igual a 100% por 16 sobre 20. X es igual a 80%. Suponiendo que no hubieran incrementado las horas diarias de trabajo después que se retiraron los 4 trabajadores. Respondo a las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera ocurrido si no se incrementa las horas de trabajo? La obra no hubiera terminado en 25 días, sino en más. ¿Está grabando? No. Habla. No se la termina, pero ahorita vamos a ver si está grabando. Bueno, hubiera ocurrido, ¿no? Lo peor, no cumplir un contrato. Bueno, ¿cuánto tiempo hubiera empleado terminar la obra? Trabajadores 20, quedaron 16. Día 25. 20 por 25 es igual a 16 por X. 20 por 25 sobre 16 es igual a X. La respuesta sería 31.25. Convertimos 0.5 días a horas. 0.525 días por 24 horas es igual a un día. Igual a 6 horas. El trabajo lo acabarían en 31 días, con 6 horas. ¿Cuál sería ese tiempo de atraso? X es igual a 31.25 días menos 25 días. Es igual a 6.25 días. Tiempo de retraso, días después, días de inicio. ¿Cuál sería la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado? La razón. Tiempo previsto sobre tiempo empleado. 25 días sobre 31.25 días es igual a 1 sobre 1.25. Situación 2. La empresa MQ Solutions SAC ha cumplido en entregar la obra en el tiempo previsto y decide otorgar un bono a sus 20 trabajadores que participaron de la obra. Bueno, el bono asciende en total a los 9.600, la cual debe repartirse en forma proporcional al número de días que trabajaron. En ese sentido, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánto deben ascender el bono de trabajador que tuvo que dejar de trabajar por ser positivo en COVID-19? Trabajadores 20 sobre bono 9.600. X es igual a 9.600 sobre 20 sería 480. Días 25, 20. Bono 480. Es igual a 480 por 20 sobre 25. La respuesta entonces sería 384. ¿Esta T que es tiempo? 16 tiempo, 16 toneladas. Estamos hablando de horas, días, ¿no? Ajá. Tiempo, entonces. 16 tiempo voy a decir entonces. Sí. 16 tiempo y el otro 16 segundo. trabajadores. Ah. Así, ok. 16 trabajadores por 480. 4 trabajadores por 384. ¿Cuánto debe tener el bono cada trabajador que nunca dejó de trabajar?
7.680 más 1.530 es igual a 9.216. 9.600 menos 9.216 a 384. 384 sobre 16 es igual a 24. Por lo tanto, 4.480 más 24 es igual a 504. 504 por 16 es igual a 8.064. ¿Qué porcentaje es la diferencia de bonos entre el trabajador que dejó de trabajar por salud y el trabajador que nunca dejó de trabajar? Bono de 9.900 es 9.600 por 1.536, porcentaje 100% sobre X. X es 1.536 por 100 sobre 9.600. Posibilidad 16%. Trabajadores que no dejaron de trabajar. Bono 9.600. 8.064 porcentaje al 100%. X es igual a 8.064 por 100 sobre 9.600 igual saldría 84%. Diferencia entre 84% menos 16% saldría 68%. Al comparar los dos magnitudes, número de días, trabajadores y la cantidad de soles que recibe el bono, dichas magnitudes son dime qué es esto, DP. DP. Directamente proporcional otro. Indirecta proporción. Oh, fíjate arriba no sale. No. Arriba. En el problema, ¿qué problema es? ¿Qué problema es? Esa es la segunda. No veo. Directa proporcional es. Dicha Una magnitud proporcional. directamente proporcional y el Una otro es proporcional indirecta. indirectamente Eso ya sé. proporcional. Sí, pues. Es proporcional directa y proporcional indirecta. Sustente su respuesta. Es directamente proporcional. Grafique las dos magnitudes. Ahí como pueden ver. Días de trabajo. Sueldo. Eso sería todos. Gracias. Muy Ya. bajo, has hablado. No, pues cerquita mi voz ahí. No, Esta pausa. no se Córtalo, no sé cómo escucha. hacer. Quiero ver el video. ¿Cuál es? Vamos a hacer esto. Ok, el video.